publicitarias son muy respetables y les pido mil disculpas. Em, yo lo que intento es que ustedes nos otorguen un comentario sobre lo que acabamos de escuchar del pensamiento de la denuncia de Walter Spurrier Vaquerizo, personaje al que yo admiro y creo rotundamente en lo que dice. Muy loables. Los derechos de la naturaleza y de las comunidades también son loables, pero la defensa de principios no puede ser ciega a las consecuencias prácticas de entregar al país en bandeja de oro. Aquí tiene que intervenir, a mi juicio, la Fiscalía General del Estado. Parar esto. Gonzalo, Doctor Silva. Lo expresado por el señor doctor Spurrier, tan sesudo y conciso, demuestra con clara evidencia que vivimos una anarquía en el país. No existen instituciones debidamente representadas que se manifiesten públicamente sobre este cuestionamiento del señor doctor. ¿Qué quiere él decir en otras palabras? Miren cómo se están cargando el país o cómo se pretenden cargar el país. ¿Saben quiénes son los responsables de esta preparación? Y no hay quien ponga un freno o una muralla sobre sus decisiones. Esto es muy peligroso, Gonzalo. ¿A dónde puede llegar? A una anarquía en que ahora mismo ya se aprecia, nadie obedece a nadie. El Consejo de la Judicatura convoca una sesión a la Corte Nacional, ellos no van. Lógico, ¿por qué van a ir? Y lo que dice si tienen agendado su trabajo, Walter ¿por qué tienen que ir cuando los otros señores Pero, quieren tenerles al frente? Después de que les dicen públicamente que les vamos a mandar sacando con evaluación a todos, me voy a ir yo a presentar. pero que los grandes jefes son los mafiosos, dice, vecinos mafiosos. Esto es lo más peligroso, Gonzalo, porque esto ya no es de ahora. Ya no es de ahora, se está diciendo. Si no provendría de un hombre como Walter Spurrier. Pues una... Podríamos pensar, doctor Román, de que es una inventiva cualquiera. No, yo creo que el economista Walter Spurrier es un hombre de un criterio concreto. Siempre ha planteado sus puntos de vista. Siempre recto. Ha planteado sus puntos de vista, académicos además. ¿Ahí Pero su reacción cuál es? Yo quiero dejar claro algo que es importante. Primero, estamos en un Estado constitucional. Hay que mantener ese Estado constitucional, pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo gobernamos. Yo creo que el presidente de la República, y en eso estoy de acuerdo con el economista Walter Spurrier, se plantea una posición definida en gobernabilidad. ¿Qué es lo que hace el licenciado Lenín Moreno? ¿Qué es lo que está haciendo él y las personas que están al lado de él? Porque eso es lo que somos como doctor, Estado. ¿y si les deja el turno? Porque ellos dijeron que van a quedarse 20 años. Bueno, ese es el plan político. El tema que aquí siempre se hablan de años, 300 años, 20 años, cada vez damos años. Yo creo que los ecuatorianos somos eficientes en una cosa, en echar gobiernos, en dejar realmente en manos que deben gobernar el país. Y eso ha pasado. Yo creo que los ecuatorianos no hemos sido como los venezolanos, como los colombianos, como los peruanos, como los brasileños. No, hemos sido claros. Aquí han venido personas, no han querido y se han ido. Y se ha acabado el problema. Pero sí creo definitivamente que el presidente Moreno debe tomar cartas en el asunto de una organización delictiva. Nos están rebasando. El día de ayer en Buenos Aires, porque él no topa Buenos Aires, ayer en Imbabura, en Buenos Aires, se da una balacera o una confrontación armada que tienen que estar interviniendo nuestros policías. Yo quiero dejar claro por qué no organizan también gente la minería, del ejército. ¿Y por qué no organizan la minería? Se topa que
se controla la Manta o se controla Manabí en ciertos temas. Sí sabían toda la vida eso. Nunca conectaron ni siquiera radares. Por favor. Y esto hago claro porque el general Jorge Gabriela luchó por los radares, pues. Y nunca los conectaron, nunca estuvieron conectados. Por consiguiente, no tenemos ni siquiera cómo ver y fueron qué ingresa o radares qué no chimbos, ingresa. ¿no? Por supuesto. Los Entonces, que compraron a los chinos. Por supuesto. Entonces, yo creo que este tipo de cosas tienen que parar. Y tienen que parar porque son determinadas la situaciones mafia es la que se está manejan. imperando en todas estas manifestaciones. La situación de Ecuador es organizativamente y es internacionalmente tratada. Porque cuando nosotros estamos hablando de varios lugares del mundo donde existe dinero nuestro, que fue sacado cuando se corrompió todo y muchos de los mismos gobernantes llevaban dineros al exterior y están desde Asia hasta Europa y regresan. A Qatar llevaban montones. Por supuesto. El pasaban avión por nuestra América, presidencial pues. Entonces, en volaba ese sentido, cada instante a esos lugares. por supuesto, pero nosotros creo llevando del uno y del otro. Por supuesto, iban Eso sabemos todos. directamente. ¿Y qué ha pasado? Y la investigación está en fiscalía, pues. Yo cada vez contesto como usted me pregunta. Está en fiscalía la investigación, que hagan la investigación y aclaren la investigación y hagan pública la investigación, es decir, hagan proceso. Dejen de estar en indagaciones, hagan procesos donde todos participemos y veamos lo que están haciendo. Entonces, en ese frente, yo sí quiero dejar mi punto de vista con todo respeto y consideración a las personas que están en los diferentes cargos. Pero sí creo que realmente, si llegamos nosotros a la anarquía, Gonzalo, date cuenta de lo que significa la anarquía en un país. Sería realmente llegar a otros extremos. Yo creo que si podemos los ecuatorianos llegar, primero, cambiando el Consejo de Participación Ciudadana, quitándolo del camino. La designación de autoridades tenemos que buscar cómo las hacemos, pero en el fondo sí tiene que haber una posición clara de gobernabilidad, cómo lo vamos a hacer respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que tiene que haber legislación directa, pero no hace eso. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que realmente venga la anarquía? ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que sinceramente los países anárquicos lo que hacen es terminar en cero. Perdóneme, no quiero nada más sino ampliar, Gonzalo, en una situación muy clara. Recordemos desde las organizaciones que defendió el doctor Julio César Trujillo, emprendamos una posición clara de avanzar y retirar de por medio el Consejo de Participación Ciudadana. La designación indirecta de autoridades es terrible. Eso es lo que estamos pasando. Estamos gobernándonos indirectamente. Eso no puede ser. A mí me parece que lo más importante es de que terminemos esto cuando los ciudadanos sean los que se expresen en forma democrática en las elecciones y digan lo que tienen que decir. Pero, Gonzalo, la base fundamental es que tenemos una plataforma organizativa delincuencial internacional. Doctor, gracias. Doctor y economista Walter Spurrier Baquerizo, en nombre de su hidalga ciudad y en nombre de un Ecuador que cree en sus estudios y en sus enunciados, lo que siempre ha hecho por el Ecuador es insertar verdad y patriotismo en todas las manifestaciones y resultados investigados. Pero es verdad que las mafias en este momento están acechando la existencia republicana, respetable desde todo punto de vista de nuestro querido país. Doctor Walter Spurrier, le escuchan los oyentes de todo el territorio nacional y a través de nuestro estamento y nuestras plataformas en el exterior, todas las colonias de ecuatorianos residentes en el exterior. Walter Spurrier Baquerizo. Doctor.
Muchas gracias, Gonzalo, por esas palabras tan amables. Sí, yo estoy sumamente preocupado porque, como decía en mi artículo en el diario El Universo, eh, ya me hizo notar un entonces ministro de Gobierno en unas declaraciones que hizo con respecto a una serie de conflictos y situaciones que se dieron en la frontera norte, que decía que iba a ser inevitable una colombinización del Ecuador, que si íbamos a importar ciertas cosas de Colombia, lamentablemente no lo mejor que tiene Colombia, sino el asunto de las mafias en el país. Y hemos visto avances en ese sentido. Siempre hemos tenido una cierta mafia vinculada al contrabando debido a nuestros altos aranceles, debido también a que tenemos combustibles a precios muy bajos y se comienzan a pasar por la frontera, y lo que al principio puede parecer que son de ciudadanos de a pie que se tratan de beneficiar de ese contrabando, terminan siendo negocio captado por organizaciones criminales. Y luego nos hemos metido en este asunto de la droga que se trató de combatir con la presencia de las fuerzas americanas de control de drogas en la base de Manta. Una vez que salieron esas fuerzas, ahora encontramos que la base de Manta incluso se ha utilizado como centro de acopio de drogas, y que quien ha estado dirigiendo esa red en el país ha sido un exdirector de aviación civil. Esas son denuncias que aparecen en la prensa. Vemos cómo los pescadores de Manaví, sobre todo, ya no pescan, sino que se van a llevar de manera ilegal de droga a Centroamérica y Estados Unidos, y son capturados allá, pero el dinero es muy importante. Estaba leyendo este fin de semana unas noticias de la India sobre la migración ilegal de la India a los Estados Unidos, y decían, primero vamos al Ecuador porque ahí se puede entrar sin visa, y de ahí nos llevan, y de ahí contratan a los coyotes que los llevan a los Estados Unidos. O sea que hay mafia también en el sentido de el tráfico de personas, y no solo de nuestros compatriotas, sino de otros continentes que los traen acá por la facilidad de entrar al Ecuador. Entonces, nos encontramos que hay una mayor presencia de estas organizaciones internacionales, y ya lo que me motivó a escribir el artículo es una noticia ya no tan fresca, ya de hace algunas semanas, con este crecimiento de la minería ilegal en Buenos Aires, en Urcuquí. Buenos Aires, una población de Urcuquí, un valle tranquilo que era ganadero de la provincia de Imbabura. Se han encontrado unas minas muy importantes, y ahora alrededor de esas minas ha surgido un negocio ilegal, y se denuncia que incluso hay trabajadores bolivianos, venezolanos en esclavitud trabajando allí, y que las Fuerzas Armadas no pueden entrar. Que las Fuerzas Armadas no pueden entrar no quiere decir que hay una cantidad de mineros ilegales que están trabajando por cuenta propia. Ya se habla de una organización criminal. Entonces, esto significa gente que comienza a hacer harto dinero en el país, y que va a comenzar a presionar por la fuerza y por el dinero a jueces, a incorporar policías a su organización, infiltrar todos los estamentos de la sociedad, y me preocupa enormemente que entremos a una situación en que los ecuatorianos de a pie perdamos el control de nuestro país. Los escaños legislativos también pueden ser ocupados por los padrinos de esta mafia. Así es, y comienzan de pronto a salir nombres de personas que se pensaba que eran respetables, y después resulta de que son padrinos de estas mafias, y las mafias también podrán contratar a abogados importantes. O sea, cuando comienza a pesar toda esta organización y dinero ilegal en la sociedad, comenzamos a perder control de la sociedad, y eso pues es algo que a estas alturas creo que estamos a tiempo todavía para que un esfuerzo concertado de la sociedad y de los distintos poderes del Estado, poderlo combatir y minimizar. Es la hora del presidente Moreno y es la hora de la fiscal general.
Es hora de varias instituciones. Me parece que uno de los que está trabajando muy bien en este sentido es el ministro de Defensa. El ministro de Defensa creo que ya ha notado que el problema de nuestras fronteras tiene que ver con el narcotráfico. No estamos hablando de conflictos con los gobiernos o las naciones vecinas, sino con el narcotráfico internacional. Ya permite vuelos para vigilar el espacio aéreo ecuatoriano, para vigilar lo que pasa desde las Galápagos. Es hora de la fiscal también. Es hora de las distintas entes del Estado, es hora de cambiar ciertas políticas también, ciertas políticas que puedan motivar a estas mafias. Básicamente las mafias entran en cuando hay cómo hacer muchísimo dinero con una actividad ilegal. Las mafias tradicionales que en la memoria de la mayor parte de los ecuatorianos creo que es la mafia de Chicago con Al Capone, con Lucky Luciano, todos esos surgieron y ganaron mucha fuerza porque en aquel entonces en Estados Unidos era ilegal tanto el juego como el licor. Entonces se tomaron el control del licor de contrabando y la organización de sitios de juegos clandestinos, y eso le dio una enorme fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener una acción concertada en todos los frentes para minimizar el impacto de esa mafia en el país, que además sabemos la importancia que tiene en Colombia, ¿no? Como decía yo en mi artículo, días pasados hubo aquí en el país algunas misiones de mineros de mucha importancia, mineros de importancia mundial que están interesados en invertir en el Ecuador. Y yo le decía a uno, bueno, ¿cómo ve usted la inversión en el Ecuador con una inversión en Colombia? Y él me decía, bueno, en Colombia tenemos que tratar con el ELN, ¿no? Y eso no hay en el Ecuador. O sea que eso todavía es una ventaja, todavía no estamos en esa situación, pero podemos caer en ese problema de una presencia de una mafia como el ELN u otra que de pronto comience también a operar en nuestro país, si es que no lo frenamos a tiempo. Diana Salazar decía al inicio de su mandato al frente del Ministerio Público, sabemos cómo enfrentar a estructuras criminales. Sabemos cómo enfrentar a estructuras criminales. Ya volvemos. Señoras y señores, muchas gracias. Un abrazo cordial para Walter. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47